Seco las lágrimas, Felipe, y seguimos adelante. Néstor, me dice un amigo, hermosa entrevista, me hizo llorar, grandes. Así me dice un amigo desde Barranquilla. No, pues es que Felipe, lo de Germán, lo de Omaira es el resumen de Armero. Este es el resumen de una tragedia inmensa, una tragedia infinita. Cuando uno habla de 25.000 muertos, esa cifra, Felipe, pues parece un número frío. Oiga, todo el mundo me está diciendo lo mismo. Otro amigo dice, todos lloramos. ¿Qué historia? Bueno. Es que no, yo creo que la tragedia fue tan grande, Néstor, que no alcanzamos a dimensionarla, ¿sabe? Como que la mente humana se niega a creer que 25.000 personas Néstor, quedaron sepultadas en el lodo. Pero yo le digo que... Yo nací en el 85, María Consuelo, en junio. Es decir, yo no me acuerdo de nada de esto y créanme que no estoy conociendo apenas cosas nuevas de esta entrevista. Entonces esto los conmueve profundamente. Creo que el mejor homenaje a la memoria es esta entrevista que usted acaba de hacer, Néstor, y que generosamente Germán Santamaría compartió con todo Colombia, pero además mostró el dilema de lo que era tratar de ser humano, atendiendo, acompañando a una persona, versus su trabajo de periodista y contar la historia. Hay creo dos que posibilidades, ese es el María tema Consuelo. más crudo. Quienes lo vivieron, quienes lo vivimos, lo recordamos con la lágrima fácil. Quienes no lo vivieron, pues lo tienen la oportunidad de conocerlo esta mañana a través de estos testimonios. Qué testimonio tan impresionante, Néstor. Y sí, los recuerdos cuando uno ya empieza a ponerse grande, pues estremecen. Y seguramente ni usted ni yo lloramos hace 40 años, a pesar de que estábamos muy conmovidos por la tragedia. Y hoy, oyendo el relato de Germán, sí lo hicimos, porque la verdad es que pues nos revuelve todo, porque nos recuerda, bueno, muchas cosas. Uno, la impotencia. Imagínese usted esa desgracia de ver una niña hundirse en el lodo y no poder hacer nada, verla ahí durante horas. La duda, Héctor, le pregunté a Germán si esto hubiera sucedido hoy, si hubiese transmitido la agonía de Omaira a través de redes sociales. Habría un hashtag de Omaira y toda la conmoción, pero no sé si fuera de ese tema de comunicaciones y de redes sociales, si Omaira hoy se hubiera podido salvar. Yo creo que tampoco hay como las condiciones técnicas para poder liberarla. Creería, pues, debería ser más fácil. Uno supondría, pues, que debe haber algunos desarrollos que permitirían sacar esa agua y liberar a esa niña del lodo, pero no me parece tampoco tan posible como Germán contestó que le parecía que el desenlace desgraciadamente hubiera sido igual. Pero además, Néstor, mire, yo creo que todo el relato de Germán, que comienza, entre otras cosas, con sus recuerdos de cuando él iba a Armero a visitar a su tía enfermera, etcétera, que es además, digamos, el comienzo de un pueblo absolutamente efervescente. Es que yo también tuve la oportunidad de conocer Armero por razones también familiares, como ya lo dije, y era una cosa como él lo describe, lleno de tractores, la trilladora de arroz, sembraban sorgo, sembraban algodón. Producía arroz, café y algodón, ¿verdad? Algodón y sorgo. Yo creo que café no tanto, tal vez lo molían ahí porque lo traían del Líbano, que es una parte de la montaña, porque Armero era un territorio, pues es un terreno muy cálido, ¿no? Es un territorio que tiene 35 grados de promedio, yo creo, entonces no es una zona cafetera, pero traían el café de la montaña, del Líbano, justamente, que ya es una zona más fría, pero era un territorio... Era más algodonera, ¿no? Más algodonera, claro. Bueno, por eso era muy activo. El polo de desarrollo del norte de Tolima era Armero, era el polo de desarrollo del norte de Tolima. Aviometas de fumigación. Era la capital blanca de Colombia. Sí, así la era una cosa que es era una cosa muy que lo que se borró del mapa no fue un pueblito pobre cualquiera, era una ciudad o una pequeña ciudad muy pujante. Era el principal centro algodonero de Colombia. Y Néstor, en línea con lo que está diciendo Héctor y usted comentaba, yo tampoco creo que Colombia esté preparada hoy para esto. Es decir, la pregunta sería, ¿qué aprendimos de la experiencia de Armero? A duras penas tal vez toda la parte de vulcanología, de control del volcán del Ruiz, y que tiene pues sus ejes y sus radares y sus elementos de seguimiento y todos los equipos para el seguimiento del volcán. Pero Colombia, si le vuelve a pasar esto, sale la ONG RD,
la de Olmedo y Schneider a resolver el problema? Sí, no. Sí, seguramente. Y me llamó la atención, señor. Y me llamó la atención un solo detalle, que el que buscó la motobomba fue Juan Manuel Santos. ¿Tomó nota de eso? Sí, buen dato, que la consiguió en la ferretería en Palo Quemado. Sí, señor. Claro, pero la sensación Néstor, de impotencia de andar sacando con una motobomba una inundación que era, que como él lo describió, claro, era imposible. Era sacar agua del mar. Era la única alternativa para sentirse que no eran testigos de piedra y no hacían absolutamente nada. Por lo menos les daba la sensación de estar haciendo algo, a pesar de que todos sabían en el fondo que era muy difícil, que era inocuo. Que era muy difícil dedicarse solamente al periodismo, había que intentar ayudar en algún sentido. Esto fue un recuerdo no solo de esta tragedia, de la historia que conmovió al mundo de Omaira, sino también un recuerdo de lo que era el periodismo y de cómo se ha transformado la comunicación en estos 40 años, de la necesidad de que todo sea mucho más rápido. Quizá en unos tiempos de redes sociales la noticia de Omaira hubiera pasado en lo que pasa una tendencia en Twitter, hubiera sido algo muy rápido, la necesidad que todos tenemos hoy de hiperinformarnos y no de detenernos, entender a los humanos, entender las tragedias con unos tiempos y con unas reflexiones distintas, y escucharlo de boca de Germán Santamaría realmente para mí fue muy, muy conmovedor. Darnos cuenta cómo también nuestra atención ha cambiado, necesitamos hiperinformarnos y realmente la vida. ¿Usted se acuerda dónde estaba Luis Ernesto hace 40 años? ¿Dónde le tocó a usted, Armero? Pues yo tenía 4 años hace 40 años, entonces pues estaba en Bogotá, estaba en mi casa y no tenía, la verdad no tengo ningún recuerdo de lo que pasó en ese momento. Lo que he visto son solo fotografías, fotografías de Omaira, por supuesto, y cada vez que se recuerda Armero, eso es lo único que yo tengo presente. Pues le presento ahora a estos recuerdos del día de hoy. Álvaro. Oyendo esta entrevista tan estremecedora, me acuerdo de algo que siempre he pensado, que cómo Omaira se convirtió en un símbolo para el mundo de esa tragedia, porque pues eso es el poder del periodismo, humanizar en una persona toda esa tragedia, y cómo no hemos tenido, y me pregunto por qué, ustedes que son periodistas lo sabrán mejor, ¿por qué no hay una Omaira del conflicto armado colombiano en que tantas niñas como ella de 13 años han sido víctimas? Han perdido la vida y han vivido las peores tragedias. ¿Por qué este conflicto nuestro, tan lleno de víctimas, es tan falto de símbolos humanos de ese dolor? Sí, tiene razón. Néstor, yo Álvaro, tenía... Este es el símbolo de la tragedia de Armero. 8 de la mañana. Señor, ¿quién me está alzando la mano? Andrés. Néstor, yo tenía 13 años, la misma edad de Omaira. Y tengo un recuerdo muy presente que estoy seguro que usted también lo recuerda muy bien. Yo me levantaba muy tempranito y lo primero que yo hacía era encender un radio que tenía al lado de la cama. Y ese radio estaba sintonizado siempre en 6 AM de Caracol. Y lo que oigo yo es este momento dramático en el que un piloto está comunicándose con Yamid Amad y le está diciendo: acabo de sobrevolar Armero y está completamente destruido, está completamente arrasado, ahí no hay nada. Y le repetía: ahí no hay nada. Una de las cosas más dramáticas de esta tragedia, Néstor, es que sucedió a la medianoche y durante más o menos 5 o 6 horas el país no lo supo, nadie lo supo, hasta que este piloto sobrevoló la zona, se puso en contacto con Yamid Amad en Caracol Radio en 6 AM y dio la noticia, y esto fue absolutamente dramático. A partir de ese momento todo era confusión, nerviosismo. Recuerdo a mi papá llamando a la casa de su mamá en Manizales a preguntarle si estaban bien. Y bueno, y de ahí en adelante días de inmenso dolor, porque además veníamos con el dolor de lo que había ocurrido una semana antes en el Palacio de Justicia. De acuerdo. Pues Felipe, termino este tema de Armero simplemente recordando a quien usted sabe es mi maestro, a Yamid, que seguramente confío en que está escuchando y que se acordará del momento en que ese piloto de Avianca le dice: no, es que ya Armero no existe. Y ese momento, esa grabación, que eran las 6:15 de la mañana del 14 de noviembre, el jueves, como hoy, es el momento en el que Colombia se entera a través de Yamid que Armero había sido borrado del mapa. Yo creo que esa grabación existe, Néstor. Yo creo que esa transmisión de Yamid existe. Tengo la impresión de haberla escuchado en algún momento.
Sí, eso está incluso por ahí, creo que en YouTube, y pues está en los archivos de Caracol Radio, por supuesto, ese testimonio ahí tan impresionante de esto se acabó, y Yamid pues incluso parecía no entender la magnitud, porque era una cosa muy impresionante lo que el señor estaba diciendo, un pueblo como hemos descrito, de una importancia económica y de una efervescencia social increíble, había desaparecido en una noche y habían quedado 25.000 personas enterradas bajo el lodo, Néstor. Es que el tema de la comunicación ahí, mire, Néstor, en la entrevista de Germán Santamaría me impactó mucho el tema y el dilema ético que vale la pena poner de presente de cómo debía comportarse él como periodista frente a la niña, que decía, yo era incapaz de preguntarle nada porque me parecía todo impertinente. Por supuesto, digamos que era como, bueno, actúo como periodista tratando de sacarle algún testimonio, alguna cosa, o hago algo para ayudarla. Ese dilema ético que planteó Germán me pareció realmente muy, muy impactante. Y yo recuerdo, Néstor, que como ya les relaté, yo pues tenía un vínculo familiar con toda una familia de Armero a la que quiero mucho, y pues duramos 36 horas esperando alguna noticia. Yo era absolutamente pegado a la radio, no estaba oyendo Caracol sino RCN, que lo dirigía Juan Gozaín, y las personas sobrevivientes hacían fila para hablarle a los periodistas para poder hacer algún anuncio. Y yo era absolutamente pegado a la radio, pues oyendo, y entonces decían, yo soy Pedro y quiero decirle a no sé quién tal cosa, hasta que finalmente a las 36 horas apareció una voz de esta familia diciendo, díganle a Gloria, que es mi cuñada, que estamos vivos, que estamos bien. No, pues es que sí ha habido, y pues eso fue una cosa. Sí ha habido un avance es en el tema de comunicaciones, efectivamente. Néstor, yo sí. Todos han contado de dónde estaban. A mí me tocó vivir esto desde lejos. Yo estaba en un internado en Inglaterra. Un internado ni siquiera en Londres, en un pueblito cercano. Tenía 15 años. Y a mí me costaba mucho trabajo explicar qué era Colombia y decir, y nadie tenía idea dentro de mis compañeras del colegio ni de los profesores dónde quedaba Colombia ni qué era Colombia. Y en el salón de la televisión, porque obviamente en los internados nadie tiene televisor en el cuarto, y menos en esa época había un salón de televisión, empezamos a ver las imágenes de Omaira, de la tragedia y de la fuerza del buen periodismo que quiero resaltar nuevamente de Germán Santamaría. Mostró el tema de una manera muy conmovedora y muy respetuosa. Fue no hubo nada de morbo, no hubo nada de manoseo de la imagen de Omaira. Y desde Inglaterra, donde yo estaba, lo que vi fue algo, por supuesto, muy conmovedor, muy trágico, muy doloroso, pero respetuoso. Y por supuesto, desde ese momento ya todo el mundo entendió dónde quedaba Colombia. Felipe, esta es la grabación del momento, en ese momento con Yamid, cuando el país se entera de lo que estaba pasando y de cómo Armero estaba sepultada por esa avalancha. La noche anterior, se había derretido. Sí, que ahí fue cuando nos enteramos realmente de la tragedia, de la emisión de la tragedia, Néstor. Sí, esa entrevista de Yamid. El señor Rivera... esta es la voz de Yamid en 1985. ¿Y la información suya, señor Rivera, cuál es? Siga base 6. Pues que Armero quedó arrasado en casi el 100% quedó arrasado Armero. Sí, ¿a qué horas tuvo usted la visión sobre Armero? Más o menos a las 6 de la mañana. ¿Qué tipo de descripción podría hacer sobre lo que observó? Puedes describir lo que pasó, siga. Es decir, eso quedó, todo lo borró casas, borró todo. Es decir, desapareció todo el mundo. Yo creo que habrán ni un 5% estará con vida de lo que era Armero. Pero usted podría hablar de cuántas personas muertas. Vea, ¿sabe qué, Jorge? La mejor forma es que averigüen cuántos habitantes tenía Armero y de ahí saquen la cuenta de que no hay siquiera un 2% de los habitantes sobrevivientes. De resto, casi todos murieron.
¿Qué otra zona, aparte de Armero, pudo sobrevolar el piloto y observar que está afectada como consecuencia del deslizamiento o del hielo que provocó la explosión en el cráter Arena? Que si pudo sobrevolar otra zona de emergencia, siga. Correcto, yo ahorita voy a sobrevolar otra zona porque es decir, todo lo que era de la Hacienda del Puente, que prácticamente viene de acá, de Armero, que va prácticamente hasta el Magdalena, eso está todo en un lodazal. Felipe, este es el diálogo de el maestro Yamid Amad en ese momento, 1985, con Fernando Rivera, que era el piloto, una avionetica de esas arroceras que sobrevolaba y que tenía perfectamente claro el panorama. Y el señor, que ustedes escuchan, acertó en todo. Y fíjese que era un radioaficionado, Néstor. Sí, era el que le hizo toda la entrevista, todos los cruces a Yamid, fue un radioaficionado. Felipe, ¿viste la pregunta de cuántas personas el maestro Yamid le pregunta cuántas personas muertas? Sí. Y él le dice, hagan el cálculo. Hagan el cálculo. Y pregunten cuántas personas tenía Armero y hagan el cálculo del 95-98% muertos. Felipe, total, y sí, eran 26.000 habitantes aproximadamente. Armero tenía, se murieron 25.000. El dato oficial es que tenía entre 28 y 29.000 personas y que murieron 25.000 o más personas. Todo el pueblo, toda la ciudad. Sí. Así que, pero Néstor, yo creo que sí hay una cosa que es importante, pero bueno, seguramente ya no la podremos hablar, pero sí es interesante que fue cómo se atendió esa emergencia, porque yo sí creo que ahí aprendimos un montón de cosas en términos de atención de emergencia que después desgraciadamente hemos desaprendido, pero esa experiencia nos enseñó mucho y yo creo que los sobrevivientes fueron muy bien atendidos en su gran mayoría, Néstor. Realmente Germán, por ejemplo, relataba, tal vez no fue Germán sino el alcalde, y lo hacía un poco a manera de reclamo de que la gente la habían disgregado por distintos lugares, que estaban en Ibagué, en Bogotá, en otras partes, pero claro, esa fue la manera de poder atenderlos, porque claro que llevarlos a un lugar que había quedado devastado era imposible. Sí, un capítulo aparte, ya les vamos a contar, es el de los niños, el del Libro Rojo y el del inmenso, porque claro que esto sacó lo mejor de Colombia, las víctimas, la solidaridad, pero también, para decirlo claramente, Felipe, lo peor, la gente saqueando los cadáveres, robando a los cadáveres, intentando traficar con los niños sobrevivientes. En segundos hay una noticia de última